Bienvenidos a todos a la última mesa de la mañana. Bueno, primero voy a presentar a los... No sé si se me escucha. Sí. Aquí nos van a acompañar en la mesa Alberto Bayona, director general de Nasumisa, Sandra Llorente, directora general técnica de Vía Ágora, Miguel Pinto. Está fallando. A ver. Miguel Pinto, director general del Clúster de Industrialización, y Álvaro Pérez, presidente del Clúster de la Construcción de Andalucía. Bueno, lo primero, vamos a ir directos a las preguntas. Y en un reto como es el de la industrialización, del que estamos hablando desde hace ya bastantes años, lo que habría que contestar es a la pregunta de si estamos o no preparados como sector para afrontarlo y para acometerlo de manera inmediata. No sé quién quiere romper el fuego, Alberto. Bueno, comenzamos, sí. Es evidente que no estamos preparados actualmente, no estamos seguramente con las sinergias o con las infraestructuras o incluso con la digitalización necesaria, ¿no?, para poder tender hacia la industrialización. Sí creo que es un buen momento para poder hacer algo que es el presente, que no es el futuro, efectivamente, y por tanto creo que, en nuestra opinión, la industrialización es el camino que tenemos que seguir para poder garantizar tres conceptos como son el precio, el plazo y la calidad en la construcción, en cualquier tipo de construcción. Pero es cierto que el sector para eso tiene que primero digitalizarse, tiene que formarse, y es un camino, bueno, pues que es muy bonito, pero que hay que iniciarlo. ¿Cómo lo vemos desde el sector, a pie de obra? Bueno, pues es verdad que llevamos muchos años oyendo hablar del tema de la industrialización. Hay sistemas que llamamos novedosos y tienen 40 o 50 años, pero yo creo que se están empezando a utilizar porque necesitamos que haya una demanda de esos sistemas para poder, bueno, pues que haya cada vez más oferta y que sea una oferta, porque yo creo que uno de los problemas importantes que tenemos es la discontinuidad en la oferta, ¿no? Entonces, al final, si se va a hacer una inversión en una fábrica, en unos sistemas industrializados y tienen, bueno, pues una capacidad de producción discontinua, porque hay una oferta discontinua, pues ahí es donde nos encontramos los mayores problemas. Pero creo que ahora mismo el sector se está moviendo en ese sentido, que hay muchas ideas novedosas de cómo afrontar eso, como decía Alberto, de precio, plazo y calidad. Sabemos cuáles son los inputs que tenemos que mejorar y bueno, pues yo creo que estamos en el camino, ¿no? La formación también es muy importante. Creo que los técnicos están acercando mucho en búsqueda de cursos de tipos de formaciones 4.0, bueno, pues para poder abordar estos temas. Y yo creo que tenemos la base ejecutiva para empezar a andar, porque es verdad que es un trabajo ímprobo y tenemos que ir sacando trabajos adelante, ¿no? O sea, el ejemplo que ponemos todos de cómo la introducción del cartón, de los tabiques de cartón y eso se fue haciendo, y ahora ya no nos planteamos si es más caro o es más barato, ¿no?, sino prestacionalmente sabemos que es mejor y lo introducimos en los proyectos. Pues yo creo que esto será al final un camino de fondo y bueno, pues yo creo que estamos en él, sobre todo porque ya no es que queramos o no, sino es que no tenemos más remedio. No hay mano de obra, no somos capaces de traer jóvenes a un sector que no es atractivo, ¿no? Creo que mediante procesos industrializados, un trabajo con un mejor ambiente. Perdón.
Que bueno, sí, estabas enumerando todos sí, los retos que... Atraer a los jóvenes, pues simplemente que tenemos que encontrar un camino para que eso, atraer a jóvenes al sector y tener esa mano de obra que es crucial, bueno, pues para invertir en la industrialización. Sí. No sé si estáis de acuerdo por aquí en el hecho de que el sector no está preparado todavía. ¿Cómo lo veis? Yo te puedo dar, me salto, ¿no? Sí. Yo te puedo dar tres respuestas, sí, no y depende. Y voy a justificar las tres. Primero, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Voy a ser esquemático, solo aclarando un par de cosas. Soy Miguel Pinto del clúster de la edificación, donde tenemos una visión que es crear mejores entornos urbanos a través de innovar en la edificación. Y tenemos muchos frentes: sostenibilidad ambiental, transformación digital, lean construction. Rehabilitación e industrialización son los platos fuertes. Entonces, dentro de lo que es industrialización, ya a esa pregunta yo suelo responder sí, no y depende. Cuando tenemos un ámbito de expansión en cualquier ciudad, pongamos, por ejemplo, 10 edificios que voy a hacer en algún lugar, la interlocución que tengo con mis asociados es que cuando hablamos de industrialización, todos utilizamos ese término y cada uno tiene su significado para él mismo. Así que, para una taxonomía un poco burda, un poco simple, pero útil, para mí es utilizar esta, que a continuación digo. Oye, para este ámbito de expansión de 10 edificios, ¿cuántos son industrializados? Bueno, si consideramos que la industrialización es poner una ventana que viene con el cape alzado, siempre utilizamos este ejemplo, no con el cristal y se ensambla in situ, entonces el 100% son industrializados. Aquí no hay dudas. Si consideramos que tiene que ser lo que vemos de los chinos en bloques 3D, eso, el 0%. Hay 1 o 2 edificios, está por ahí Begoña, que se hizo en Gijón y tal, Modultec. En este área muy pocos o ninguno. Entonces yo considero que si admitimos que industrialización sería hacer edificios que combinen una de tres cosas, que tiene estructura industrializada o fachadas o baños industrializados, porque si consideramos los tres de manera simultánea, entonces es muy cercano al 0%. Pero si consideramos esto, yo creo que en España y en Portugal, más o menos, estamos hablando de un 40%, ¿vale? Entonces, para dar el salto en plurifamiliar, que representa el 75% del plan general de ordenación urbana, es decir, edificios en altura, si consideramos eso, yo creo que estamos muy lejos de llegar al 3D. Coincido, falta mucho en todo. Pero si vamos por componentes dando pasos, ya estamos haciendo cosas como decía Sandra. ¿Vale? Sí, bueno, yo solo quería aportar que bueno, estamos lejos, como él bien dice, de hacer una vivienda 100% industrializada, pero ya cada vez hay más empresas y cada vez se están haciendo más cosas, desde industrializar los cuartos de baño hasta industrializar las fachadas, y creo que debe ser así, porque claro, para correr una maratón primero hay que correr el primer kilómetro, pues en eso estamos, en los primeros kilómetros de esto de la industrialización. También es verdad que ha ayudado mucho todos los cambios que han llegado al sector en los últimos años, como la implantación del BIM en todo el tema de la arquitectura y de los proyectos, la metodología Lean en las constructoras y los estándares de Passive House y edificios de consumo casi nulo. Pues todo eso nos ayuda a pues bueno, que la vivienda industrializada pueda ser más interesante y estemos más preparados para ese cambio. ¿Qué planes tenemos? ¿En qué gama de años o en qué rango de años nos estamos moviendo para avanzar hacia el camino que apuntabas? Has dicho plazos, ¿no? Plazos. ¿Qué plazos? ¿Para cuándo, no? ¿Para cuándo, sí? Considerando el ejemplo de la ventana, escaleras y componentes que se van realizando hacia un camino de una industrialización, y me insisto en plurifamiliares, porque en unifamiliares sí que 3D ya ha dado pasos, yo creo que es el timing. Ya normalmente comentábamos ahí fuera,
con el Colegio de Aparejadores, que están siempre llenas estas charlas de industrialización e nidificación. Yo creo que el interés ya existe a falta de oficios, de formación y de tejido industrial, ¿vale? Entonces, es un proceso largo, de años. Pero sí que los componentes, yo soy optimista y por eso estamos avanzando en el clúster de la edificación, que los componentes, este año, el próximo, en 5 años, un lustro quizás, esto sea otro cantar. Sí, en esa misma línea, aun estando lejos, efectivamente, estamos ya en ese proceso de industrialización. Sería bueno no confundir prefabricación con industrialización, muy importante. Pero, por ejemplo, desde Nasubinsa ya estamos dando pasitos pequeños, intentando construir pues, con ensamblajes en obra, efectivamente, con unos sistemas mucho más, de alguna forma, industrializados, pero tenemos que partir de la base. Y la base para nosotros es muy importante y es la formación, efectivamente, y la digitalización. Los sistemas BIM, el poder trabajar con modelos virtuales que supongan y que agilicen la construcción mucho más modular, en este caso, reduciendo los desperdicios. Por tanto, plazos, efectivamente, en esos 5 años puede ser un plazo perfectamente prudente. Comencemos a trabajar ya desde ahora con materiales industrializados, efectivamente, y luego ya iremos mejorando los procesos para que realmente lleguemos a esa industrialización total. San. Bueno, pues yo creo que no sé si 5 años es mucho o poco, teniendo en cuenta que yo creo que respecto a formación es importante, siempre hablamos sistemas industrializados, implementarlos desde proyecto, porque si los implementas desde proyecto, llegado el momento final, puedes al final hacerlo de manera industrializada o no. Y te das cuenta que eso ya empieza a suceder, ¿no? Empezamos a hacer proyectos que incorporen baños industrializados y dices, ay, ¿y entonces al final qué pasó? No, al final cuando nos dieron el precio ya se cayó, ¿no? Entonces, he puesto una fachada y la tengo modulada de una forma de sobreproyecto y cuando llega el punto final que hay que contratar la obra, se van dejando esas cosas por el camino de la industrialización, porque dentro de lo que decíamos, ¿no? De plazo, precio y calidad, la calidad y el plazo lo tenemos y el precio no. Pero porque yo creo, y aquí otra vez le doy la razón a Alberto, estamos prefabricando, estamos haciendo lo mismo o muy parecido lo que hacemos en obra en un ambiente un poco más controlado en una nave industrial, ¿no? Que tiene muchas ventajas, que me ahorra mucho el plazo, pero que al final tengo los mismos materiales y la misma mano de obra. Hasta que no seamos capaces de industrializar y estandarizar ese proyecto y entren los ingenieros industriales a hacer bueno, pues esos layouts y tengamos fábricas que realmente sean capaces de ser competitivos en precio, porque tengamos mucha menos mano de obra, porque seamos capaces de fabricar muchas más cosas de lo que se hace. Entonces, ahí empezaremos a ser competitivos en el precio. Yo creo que en principio un poco más caros a lo mejor que en tradicional, pero es un coste que teniendo en cuenta la calidad y el plazo vas a ser capaz de asumir. Después se igualará y llegará un momento en que sea en un coste inferior, ¿no? Pero tienen que entrar los ingenieros industriales. Hemos dicho muchas veces que tenemos que dejar de hablar en metros para hablar en milímetros. Y yo creo que el siguiente salto es dejar de hablar en días del mes y hablar en semanas, ¿no? Como hablan los ingenieros, ¿no? En la semana 24 del año, Entonces, esos saltos hay que ir dándolos y yo creo que ahí será el punto en que seamos competitivos en coste y entonces ya no habrá ninguna excusa para que realmente, bueno, pues estén implementados en prácticamente todos los proyectos de edificación. Has hecho referencia al precio como uno de los grandes incentivos. ¿Están definidos, están claros los incentivos que tiene el sector para dar este paso? Porque se necesita vivienda a precio accesible. Es necesaria la industrialización también por una cuestión ambiental, por reducir emisiones. ¿Cómo lo veis? Pregunta, supongo, por las ventajas de la industrialización, sí. Un poco, ¿no? Bueno, hay muchas, de manera recurrente las mencionamos. Y a mí me gustaría apuntar, y desde el clúster siempre hacemos este hincapié, a los CEOs y a los directores financieros, sobre todo. Hay normalmente un aspecto financiero que es el binomio, y perdonad, pero yo creo que es importante que los que toman las decisiones tengan mucha conciencia de esto, riesgo-rentabilidad. Entonces, cuanto mayor es el riesgo, normalmente mayor es la rentabilidad exigida y a la inversa. La industrialización, una de las ventajas que tiene desde el punto de vista financiero es disminuir el ciclo de producto. Y llevado al extremo,
compro el solar hoy, vendo las viviendas mañana. En este caso, más que esto, es lo que se llamaría day trading, donde cierro la posición en el mismo día. Si no es así, en este extremo, insisto, muy exagerado que pongo, el tiempo entre la compra y la venta no existe, y por lo tanto esa incertidumbre, ese riesgo es mucho menor. A lo que voy es, la industrialización, una de las grandes ventajas que tiene es disminuir este riesgo, y hay pocas veces donde yo pueda anticipar los cash flows que voy a recibir por la venta, y aquí incido en la importancia que esto tiene para el promotor. Anticipo los cash flows de la venta en menos tiempo, y esto disminuye el riesgo. Entonces, disminuye el riesgo, pero no disminuye la rentabilidad, incrementa la rentabilidad. Desde el punto de vista de negocio, creo que esto es transformador a nivel de margen, ¿vale? Y dicho esto, yo no quiero... hay otro que es de la innovación, que a mí me parece es especialmente importante. En una obra, nosotros tenemos equipos que replican los errores durante décadas, porque no están incorporando los errores que han hecho, y que tenemos grupos ahora de trabajo para estudiar muy bien la postventa, para que integren en sus nuevas formas de trabajar los errores que han cometido. Pero esto en una fábrica no ocurre. Enseguida, ayer estuvimos en Rockwool, fue muy interesante, enseguida sabemos cuáles son los defectos que tienen para implementarlos al inicio. O sea que la innovación se beneficia mucho en la industrialización, se mejora mucho el producto. Es una innovación de proceso que tiene que tener en cuenta todo el recorrido, pero yo creo que, vamos, será transformador. Sí, bueno, a raíz de lo que él dice, efectivamente el precio, digamos, nominal no es una de las ventajas, aunque si logramos construir antes, pues está claro que hay una ventaja económica clara, pero con el tiempo, en cuanto haya más competencia, y ya en alguna industria relacionada con la industrialización de la vivienda, como puede ser la fabricación de cuartos de baño, ya hay cierta competencia y ya se está llegando a unos precios competitivos, agravados por la falta de mano de obra en la construcción. Y bueno, aparte de esas ventajas que ha comentado Miguel, pues tenemos menos siniestros dentro de la construcción, algo muy importante. La industrialización va a facilitar la incorporación de la mujer al sector, que hasta ahora ha sido nula, porque al final en una industria, pues bueno, al final es más fácil incorporar a la mujer que a la obra tradicional. Podremos atraer más mano de obra al sector. Se habla de una cifra escandalosa de falta de mano de obra del sector. Yo creo que en cuanto los podamos tener trabajando a toda esa mano de obra en una fábrica con mejores condiciones, con mejores horarios, pues será más fácil atraer trabajo. Y bueno, sostenibilidad, reciclaje, es más fácil controlar dentro de unas instalaciones todo eso que en una fábrica. Y al final, pues bueno, más calidad de los acabados, menos improvisación en la obra, más control de la hermeticidad y del aislamiento. Y bueno, al final creo que soluciona muchos problemas que tiene el sector, por lo que no podemos dejar pasar esta oportunidad y debemos apostar. En España la industrialización es menos del 1%, cuando en Alemania está por encima del 40% y en países como Holanda y Bélgica por encima del 60%. Y creo que tenemos que tender a esa cifra. Sí, yo por no repetirme, pero por añadir algún matiz, totalmente de acuerdo, efectivamente. Y cuando hablamos de industrialización hablamos de un cambio en el proceso productivo. Eso no hay que olvidarlo. Y ese cambio en el proceso productivo estará orientado a reducir los costes y los plazos. Los plazos lo que hacen es efectivamente reducir incertidumbres, aumentar rentabilidad. Ese cambio en el proceso productivo hará que los desperdicios que se producen generalmente en la obra produzcan un ahorro en los costes. Las exigencias normativas y las exigencias de eficiencia energética, por ejemplo, que se exigen a la construcción, pues cada vez son mayores. Y, por tanto, eso se traduce en un incremento del precio que hoy en día, además, está potenciado por el propio incremento como consecuencia de la materia prima y de los productos. Por tanto, es acuciante la necesidad de tender hacia procesos constructivos industrializados que, de alguna forma, mitiguen y reduzcan estos inputs que entran ahora y que seguirán entrando, porque las exigencias normativas se van a seguir produciendo. ¿Tienes algo que añadir? Industrializar supone cambiar
cambiar muchísimas cuestiones. Habéis hecho mención ya a alguna de ellas, desde la digitalización hasta la formación, incluso la relación entre los propios agentes que trabajan dentro del sector. Me dirijo a ti, Alberto. ¿Cuál va a ser el papel de las administraciones públicas en todo esto, ¿no? ¿Qué papel creéis que tiene que jugar? Bueno, pues el papel de la Administración obviamente es fundamental, es un papel tractor. Nos ha ocurrido ya en caso en Navarra, por ejemplo, con el tema de la construcción pasiva, ¿no? Es decir, en el momento en el que la Administración apuesta decididamente por la industrialización y aporta los medios para que esto sea una realidad, y son medios que inicialmente son muy básicos, creemos que el sector, que siempre está como muy comprometido y es muy favorable a estos posibles cambios, lo va a acompasar, por supuesto, de forma inmediata. Por tanto, papel tractor para que con las licitaciones, con las obras, con los requerimientos, con la ley también, se pueda tender hacia unos modelos industrializados y siempre compensando los inicios, que como bien comentabais, pues a veces no son a nivel económico lo más ajustados posibles en cumplimiento del objetivo final, que es el de industrializar y reducir costes. Por tanto, papel tractor. ¿Cómo lo veis? El papel y también qué concretando, ¿no? ¿Qué modificaciones legales serían necesarias, ¿no?, para agilizar este trayecto, ¿no?, o esa transición? Nosotros, desde el clúster de la construcción de Andalucía, pues bueno, venimos trabajando en una serie de cambios normativos que son necesarios. Por ejemplo, todo el tema de los seguros decenales, pues para la vivienda industrializada añade algunas complejidades que bueno, hemos estado tratando con aseguradoras y con la Junta de Andalucía para poder solucionarlo, porque claro, cuando tú haces un seguro decenal, pues bueno, hay una estructura, hay un material, se certifican unos hierros, pero esto es distinto. Esto llega a la vivienda, digamos, construida desde una fábrica y no se puede controlar todo ese proceso. También, pues estamos tratando con bancos el tema de modificar las leyes, las normas, para el tema de los certificados de los préstamos promotor. El cliente particular que se hace de su casita, pues le van certificando el banco, pues según están hechos la estructura, la carpintería, los cerramientos, etcétera, etcétera, etcétera. Esto debe de cambiar. Ya hay algunos bancos que lo están haciendo, que certifican algunas partidas de la obra sin que estén en la parcela, en la finca, sino que lo certifican desde la fábrica. Va el certificador del banco, ve que efectivamente están hechos todos los módulos de la fachada y libera el dinero para que pueda ser. Son pequeños cambios, pequeños inconvenientes que nos estamos encontrando, pero yo creo que al final las administraciones públicas están por la labor de ir solventando todos estos problemas. Sí, yo añadiría, el problema de la financiación es claramente un problema que tiene solución. Vamos a conseguirlo, ¿no? Estas certificaciones off-site, eso es uno. Pero nuestros asociados dicen muchas veces, Miguel, yo no puedo invertir millones, y aquí volvemos a la ausencia de un tejido industrial. Yo no puedo invertir millones en una fábrica para crear una nueva línea de negocio si no tengo garantía, algo de seguridad, de que me van a solicitar este panel de fachada, entonces lo que pueden y deben hacer las administraciones públicas en lo que son, sobre todo, viviendas de protegidas, viviendas de actuación pública, es en sus pliegos generar demanda. Ellos dicen, necesitamos generar demanda. ¿Y por qué van a generar demanda que hoy por hoy es más cara? Porque favorece el empleo de la mujer, porque es mejor para la sostenibilidad. Esto tiene que ser una apuesta pública clarísima. Y con esta apuesta pública, por ejemplo, DCN, Distrito Castellana Norte, que es uno de nuestros asociados, dice, yo quiero en los pliegos ser puntero a nivel europeo y referencia en lo que a sostenibilidad ambiental, en lo que a industrialización y transformación digital de la edificación se refiere a nivel europeo. Y por lo tanto quiero pliegos que me contextualicen la realidad que tenemos en España. No puedo pedir un 3D en plurifamiliar porque no me lo van a hacer, pero sí quiero ser tractor de eso. Entonces, los grandes ámbitos de actuación y, desde luego, la administración pública tiene mucho que decir en esto para empujar este tren, ¿no? No, pues efectivamente,
el poder especificar esos pliegos donde las indicaciones de plazo, sobre todo ahora en colaboración público-privada, en todas las viviendas bueno, pues que quieren construir con ese impulso de las administraciones públicas, el poder fomentar los plazos, no hablar de un sistema concreto ni de un material concreto, pero sí bueno, pues, premiar la eficiencia energética, premiar la circularidad, la sostenibilidad, no mediante puntos, pues que al final hagan competitivo y sea bueno, pues las administraciones públicas las primeras que den ejemplo en el uso de esos sistemas industrializados ya existentes y empiecen a hacer, como, bueno, pues, como hemos dicho al principio, una demanda que sea más continua, ¿no? Porque además bueno, mejora los procesos, el resto de las empresas privadas pueden ver cómo se están llevando a cabo esos procesos y pueden tocar esos sistemas ya colocados y que no se quedan solo en teoría. Y es lo que va a hacer que revitalizar el sector y crear esa primera demanda, ¿no? Que sirva, bueno, pues de entrada al resto de las empresas privadas. Comentabais, tenemos espejos en los que mirarnos también, ¿no? Hay países que han ido más rápido, donde Alemania decís que es el 40%. Son países potentes en cuanto a formación, y el cambio en la formación que se necesita en la mano de obra y en el conjunto del sector es importante. No sé cómo veis, qué necesidades específicas o sobre qué necesidades concretas formativas habría que trabajar en los próximos años, tanto desde la formación profesional como desde el ámbito universitario, que ayer mismo se comentaba, ¿no? que había estado a veces un poco olvidado, ¿no? dentro del sector, ¿no? Bueno, pues efectivamente la formación es fundamental y es un complemento más a esa generación de la demanda, efectivamente, que aquí comentábamos, ¿no? Que debe instigarse desde las administraciones, pero muy importante fomentar la formación, subvencionar la formación para que el sector realmente se ponga las pilas rápidamente, fomentar y subvencionar también la digitalización y las herramientas, ¿no? que hay que utilizar, porque es un coste que también hay que tener en cuenta. Y la formación como un elemento fundamental, no solamente a nivel universitario o de máster o de posgrado, o como quiera llamarse, sino muy importante la formación profesional. Las personas que están trabajando actualmente en el sector, que quieren evolucionar y que quieren cambiar sus procesos constructivos, y luego ese otro tipo de sector que efectivamente no lo ve atractivo ahora mismo del resto de sectores y que puede ver que es una oportunidad de inclusión de la mujer en la construcción o de una nueva oportunidad de negocio, en este caso, donde te puedes formar y puedes formar parte de un sector que está por hacer y que tiene unas condiciones muy diferentes a las actuales. Yo creo que lo del 40%, yo creo que en España tenemos un poco un complejo de inferioridad. Es un poco tramposo ese número. Un 40% porque pues tiene varios porqués, ¿no? Uno de ellos es porque, como ha dicho Miguel, el urbanismo en España es en altura, es plurifamiliar y es más complejo industrializar en edificios en altura que en unifamiliares. Otra cosa importante es el coste de construcción. En España es muy barato construir, entonces es muy difícil, como he dicho, a no ser que mejores los procesos para que pueda ser competitivo, es muy barato construir. Como es muy barato además construir, no atraemos a los jóvenes porque el pago no es bueno. Entonces, bueno, yo creo que todo eso bueno, pues nos hace que estemos en unos niveles inferiores. Formación universitaria, ya empezamos a tener formación universitaria y reglada muy interesante en cuanto a industrialización. Bueno, tenemos el Colegio de Aparejadores de Madrid, que ha hecho una formación espectacular en industrialización, que ya desde Stanford les están guiñando un poco el ojo. O sea, entonces, bueno, pues en ese sentido sí, formación profesional, ahí efectivamente, pues Alemania tiene mucho que enseñarnos, ¿no? Cuando hacen una formación dual, que desde el primer día los jóvenes están trabajando, aprendiendo y están cobrando, cuando sabes que hay tanta formación que tú formas a uno pero no pasa nada si se va a otra empresa cuando termina su formación, porque otro de otra empresa vendrá. Ese tipo de formación, ahí sí, en el FP, por ejemplo, en Alemania, tenemos mucho que aprender. Y yo creo que también estamos en el camino, que sabemos que esa es nuestra carencia y que ahí es donde tenemos que atacar ese orgullo de pertenencia, ¿no? De estoy en un sector, pues pasa en Alemania, pues por ejemplo, con los carpinteros, ¿no? De madera de armar, que van hasta uniformados, llevan su uniformito y van todos iguales y tienen ese orgullo de pertenencia tan importante. Ahí sí que tenemos que aprender, pero no muchas más lecciones importantes, ¿no? Nos tienen que dar. ¿Qué perfiles concretos veis que van a hacer falta dentro del sector? Pensando un poco en la gente también joven que se va a incorporar al mercado de trabajo, que en los próximos 15 años, bueno, en todos los sectores van a jubilar cientos de miles de personas, ¿no?
¿Qué perfiles concretos va a demandar el...? Ya ahí, antes de apuntar eso, simplemente decir, los años que has dicho, que es muy lícito que empecemos desde el inicio, para el lustro que a mí me gustaría ver esto antes, yo creo que existen ya muchas mujeres que de otros sectores industriales que con una formación profesional, y en este sentido estamos trabajando con universidades privadas, que simplemente porque son ágiles o es más ágil ese trabajo, conseguimos reciclar o intentaremos reciclar estas mujeres que ya están acostumbradas a un entorno industrial para que vayan a la industrialización en la edificación. Esto creo que es más inmediato, que no quita lo otro, evidentemente, pero que es, y para los jóvenes también, con condiciones más amables de trabajo. Y creo que esto es algo por lo que vamos a ver en breve, ¿no? En breve. ¿Qué perfiles concretos veríais necesarios ahora mismo en las empresas? Bueno, al final los perfiles que se necesitan son los que actualmente ya demanda el sector. Hace falta desde albañiles, electricistas, fontaneros. Hay escasez de instaladores, cada vez más profesionalizados. Ya no sirve este albañil que te lo hacía prácticamente todo, porque esto ya cada vez los sistemas son más complejos y la construcción se ha vuelto más complicada. Entonces, pues bueno, hace falta toda esta gente que no ha entrado al sector, porque después de la crisis salieron sus padres, y no han vuelto a entrar, y la gente joven no se ha incorporado. Hace falta atraerlo, y para atraerlo pues es muy difícil diciéndole bueno, estos 3 meses vas a trabajar en Pamplona, pero dentro de 6 te tienes que ir a Bilbao, luego tenemos una obra no sé dónde. Es muy complicado. Es más fácil atraerlos diciendo, oye, aquí vas a trabajar en estas instalaciones, en un entorno industrial, controlado, sin subirte a altura, sin esos riesgos laborales tan fuertes, pues será mucho más sencillo. Y yo creo que al final el perfil que hace falta, quitando la parte técnica, efectivamente, de conocimiento bien, de universidad, yendo, digamos, a la parte más baja de la cadena, hace falta todos los empleos que ahora mismo tenemos en la construcción. Nosotros tenemos, por contar un caso concreto, nosotros tenemos una fábrica en Cuenca, donde son muy activos en temas de formación. Y entonces nos decían desde la Universidad de Cuenca, que dan también cursos de FP, que habían sacado de manera reiterada 2 cursos que siempre los sacaban más o menos a la vez. Uno era diseñador de páginas web y otro era de mantenimiento de maquinaria, ¿vale? Cuenca es una zona muy industrial, a mí me sorprende porque es verdad que hay muchísima industria. El de páginas web, pues podía haber apuntadas 40 o 50 personas que salían de ahí y casi todas luego se iban a su casa y se acabó. Y en el de pues reparación y mantenimiento de maquinaria no iban más de 2 o 3, que antes de terminar ya les estaban buscando para que empezasen a trabajar, paro cero, salarios elevados, porque no hay. Y entonces parece mentira que en 2 cursos de formación pública que vayan todos hacia un lado y no hacia el otro. Entonces, esos cursos existen, esa demanda está, esa oferta está y con paro cero. Entonces tenemos que ser capaces de publicitarlo y de hacerlo de alguna manera para que esos 50, pues en vez de ser 53, pues sean 3,50, ¿no? Y yo creo que es más el publicitarlo, el ver que bueno, pues que ya esos mimbres están y seamos capaces de atraerlos. Y esto es un caso concreto pues que se nos ha dado. Sí, y por completar, ya lo habéis comentado efectivamente, es decir, los perfiles técnicos, es decir, estamos hablando, repito, de un cambio en el proceso productivo, en el proceso de construcción. Entonces, tenemos que cambiar también la forma de diseñar los edificios con las herramientas que podamos llegar a tener, porque de nada sirve hacer edificios diseñados de una forma pensando en la construcción tradicional si realmente la producción va a ser diferente, se va a hacer de otra forma. Muy importante, la formación técnica para que el diseño de los edificios ya se haga pensando en cómo se va a construir con este nuevo sistema constructivo. Claro, yo ahí suscribo. Es decir, yo me resisto un poco a responder a esa pregunta, porque efectivamente cualquier constructor te puede decir cuáles son los oficios que ahora no existen o tiene carencia y están subiendo los precios. Pero esto no es una innovación de producto, es de proceso. Esto no se trata de hacer baños, se trata de hacer baños, trasladarlos, elevarlos y colocarlos, ¿no?
Todo eso tiene que estar pensado desde un minuto con una profundidad muy superior desde un momento inicial, que es el proyecto, el anteproyecto, ¿vale? Y la forma de hacer los mismos elementos en fábrica va a ser distinta. Y repensar todo eso, que es uno de los grandes desafíos que tenemos, exigirá perfiles que hoy no tenemos. Y automatizaciones que obviarán tener lo que hoy tenemos. Y eso es muy importante pensarlo, ¿no? Dedicarle tiempo. Claro, va a ser necesario entender todo el edificio una vez que está dentro, ¿no? Por ejemplo, a la hora de montarlo, por llamarlo de una manera, ¿no? Vale. Gracias. Efectivamente, así es. Y así, además, tiene mucho que decir los fabricantes, ¿no? Porque al final no son unos sistemas académicos que tengas que aprenderte, sino que al final es una vigilancia tecnológica de qué hay en el mercado, de qué sistemas compatibles puedes utilizar en cada uno de los edificios y de qué manera luego eso, si por motivos, bueno, pues desde coste hasta ubicación, demanda o capacidad de colocación de ese sistema, se puede transponer a tradicional y qué implicaciones tendría si se pasa alguno de esos sistemas, ¿no? Entonces, vigilancia tecnológica, ver lo que hay en el mercado y entender las reglas de juego de cada uno de los componentes y cuándo se puede utilizar y en qué casos, ¿no? Entonces, efectivamente, esa labor de entender y de hacer esa base de conocer muchos sistemas, y esa formación existe. O sea, ya tenemos, pues como he dicho antes, del Colegio de Aparejadores un curso que es muy potente y que va en esa línea, ¿no? Y bueno, pues es atraer esos técnicos que tenemos y que ya tienen esa capacidad de analítica. Simplemente, bueno, pues mostrarles este nuevo camino para que sepan entender estos nuevos edificios, esta manera de construir y este proceso total y cómo es reversible además, ¿no? Porque al final es una cosa que es bidireccional. Bueno, hemos hablado de muchas cuestiones, de las ventajas del proceso, de su inminencia, de necesidades formativas, del papel que tiene que jugar la administración, de novedades incluso legales. Todo esto sucede también en un contexto determinado, ¿no? En el que se espera la llegada de bastante dinero por parte de los fondos europeos. ¿Aquí qué papel se está jugando ahora mismo? No sé si hay proyectos en marcha que puedan tener que ver con la industrialización del sector o cómo está, ¿cómo lo veis? Bien. Desde el clúster de la edificación es mi primera incursión en el asociativismo, pero Juan Antonio, presidente del clúster, fue muy claro: esto tiene que redundar en rentabilidad a medio plazo a los asociados. Esa es la primera. Y el objetivo del clúster es masa crítica para innovar en la edificación. En ese sentido, tener la capacidad de interlocución con las administraciones públicas, tener la fuerza para cambiar cosas. Ese conjunto, ¿no? Y dentro de lo que son los fondos europeos que apuntas, es verdad que hablamos mucho de ello. En España tiene una característica particular, que la distribución versus quizás países con más centralidad es una capilaridad mayor y por lo tanto una gestión menos fácil y todavía difusa, pero lo cierto es que la rehabilitación y la transformación digital están a la orden del día, ¿no? Dentro de eso, la industrialización, de hecho rescato aquí uno de los proyectos que tenemos, el 3.2, estudio de procesos y soluciones industrializadas para rehabilitación de cubiertas y fachadas, ¿vale? Por ejemplo, exterior e interior. Esto va mucho en la línea de el programa de rehabilitación de España, es uno de los mejores que hay. Y hay un aspecto que es el 2, que es la envolvente, ¿no? Cubierta y fachadas, que es crítico a acometer para mejorar el comportamiento energético de ese edificio. Y la industrialización puede tener mucho que decir al respecto, ¿no? Pero hay una serie de otras convocatorias que siguen siendo de toda la vida regionales, nacionales o europeas, donde nuestro sector tiene poca presencia y debería tener más. Y uno de los objetivos, al menos del clúster nuestro, es llegar ahí. Llegar a estos fondos europeos, pero también llegar a otros que ya existen y están ahí para transformar digitalmente aspectos urbanísticos, por ejemplo. Bueno, desde el clúster de la construcción sostenible de Andalucía, pues bueno, no se oye, ¿no? Yo creo que no. Sí. ¿Sí? Pues claro, después de todo lo que hemos hablado aquí, de las ventajas de
las ventajas de la industrialización, tanto para los promotores como para las constructoras, como para las administraciones públicas, si a eso le añadimos que va a haber dinero, pues bueno, se puede generar una vorágine bastante interesante en cuanto a crecimiento del sector y aceleración del desarrollo. Nosotros, desde el clúster, pues bueno, somos conscientes que del clúster de la construcción sostenible somos Digital Innovation Hub de Europa y, bueno, sabemos que la industrialización es uno de los puntos fuertes de los fondos Next Generation, pero todavía, hasta que no lo repartan, efectivamente, como ha dicho Miguel, a las comunidades autónomas, pues no sabemos cómo se va a aplicar eso y cómo va a llegar realmente al sector. Por aquí comentar antes de los fondos Next Generation que hay muchos otros fondos europeos que año a año hay convocatorias y aquí nosotros nos hemos llevado sorpresas muy desagradables, ¿no? Como por ejemplo, pues hay convocatorias que son anuales como incentivos regionales, reindustrialización, donde el sector de la construcción está excluido. Estamos exigiendo hacer sistemas industrializados, crear nuevas empresas. Esto tiene que ver mucho también con el tejido de la España vaciada, donde puedes localizar una industria que dé servicio a esa zona y crear esa demanda de producto en una zona que necesitas para industrialización terrenos muy grandes y que sean baratos, ¿no? Y todo eso que nos lo están exigiendo para conseguir además mayor eficiencia energética, ¿no? Mayor optimización de todos los procesos, nos encontramos absolutamente fuera de todas esas convocatorias por ser sector de la construcción. Eso es algo que tiene que cambiar, ¿vale? Yo entiendo que puede ser debido a abusos anteriores en otras épocas, pero ahora mismo que estamos exigiendo que las constructoras, que las promotoras, que los agentes inviertan en esa reindustrialización del país, que un sector tan importante y que mueve un porcentaje tan importante del PIB esté exento, ¿no? Entonces, vamos a ver si esos fondos, que además se siguen dando de manera anual, pues entramos de una manera lógica, cumpliendo los requisitos que son exigibles, pero no simplemente estar exentos por ser sector construcción, ¿no? Y luego, efectivamente, los fondos europeos que vienen muy basados en la rehabilitación. Hay que empezar desde abajo, ¿no? Entonces, es verdad que estamos desarrollando muchos sistemas para obra nueva, pero hacerlos para rehabilitación es muy complejo, porque ya tienes algo construido. Y en obra nueva estás trabajando todo un mecano en milímetros que tiene encaje, pero la obra nueva ya está construida. Pero aún así, la buena noticia es que mediante la digitalización ya tenemos estas herramientas, ya tenemos drones, ya tenemos escáneres de mapeo de puntos que directamente te dan el modelo que puedes meter en BIM, hacer esos sistemas de fachadas, de forjados, de nuevas estructuras en milímetros respecto de lo existente, para una vez que llegues allí lo puedas montar y encaje perfectamente con lo construido, ¿no? Entonces, todo ese tipo de inversiones y ese ir un poco más allá, que no se quede solo en obra nueva, sino hacer sistemas industrializados para la rehabilitación, que es más complejo, pero es un reto muy interesante y hacia donde tienen que ir los fondos, pues tenemos que desarrollarlo también. Entonces, unidas los dos tipos de subvenciones para movilizar un poco el sector, que es un poco las inversiones y las subvenciones y las ayudas para crear esta nueva industria que tenga que ver con el sector y que no tiene nada que ver con lo anteriormente descrito, y el repensar nuevos procesos para edificios construidos. Sí, y para las ayudas Next lo que sobre todo van a suponer es una oportunidad, es decir, van a activar, van a desarrollar la actividad económica en el sector de la construcción, que ya es, y corresponderá a las administraciones que ese desarrollo se produzca en claves de industrialización. Desde Navarra, desde el Gobierno de Navarra, desde Nasubinsa, estamos actualmente trabajando en varios proyectos importantes, digo por tamaño, que van encaminados a la actividad económica en el sector de la construcción y que paralelamente llevan un elemento de formación y de intentar promover la formación y el desarrollo de lo que es el conocimiento de la industrialización. Quiero decir que si somos capaces de que todas las ayudas se canalicen en construcción en términos de industrialización, formando lo antes posible al sector, conseguiremos que realmente el cambio se produzca de una forma mucho más rápida. No sé, tenías
intención de intervenir. Suscribo completamente. O sea que hay un aspecto de mi interlocución con todos los asociados. Yo siempre también estamos hartos de los acrónimos I+D+I, ¿no? Investigación, desarrollo, innovación. Nosotros nos quedamos mucho en la innovación, pero todos estos proyectos que mencionaba Sandra, que ya existen hace muchos años, van mucho a la I y a la D, de investigación y desarrollo. Estos son TRLs, que es otro acrónimo que se utiliza mucho en lo que es proyectos que son subvencionables a nivel regional, nacional y europeo. Son grados de madurez de la tecnología más bajos, con más riesgo. Y nosotros, en nuestro sector de la edificación, no estamos acostumbrados a ir ahí. Pero eso es el paso que hay que dar para poder ser sujeto pasivo de estas ayudas y financiaciones blandas algunas, y a fondo perdido algunas subvenciones, pero hay que mover esa frontera del conocimiento, hay que arriesgar ahí para estar en esas TRLs más bajas, y todo se andará. Sí. En relación con los asociados, no sé si el papel ahí de las asociaciones muchas veces es el de impulsor, es entender muy bien el negocio del asociado y decir, para lo que tú estás buscando, esta es la convocatoria interesante para ti, en este formato, y además con este partner que tengo yo aquí y aquí, haces bajo el clúster o fuera de él a veces, depende mucho de la convocatoria, ¿vale? Para que el sujeto pasivo de las ayudas, bien sea el clúster, bien sea una UTE que tengan que formar entre ellos, hay muchas casuísticas aquí, para oferir y ser, por lo tanto, beneficiarios de esas ayudas en procesos competitivos, es decir, cuanto más subvención hay, por poner un ejemplo, el CEDETI, si estamos hablando de TRLs bajos, 1, 2, 3, un TRL de 1 significa que estamos hablando de una fórmula matemática, un TRL de 9 significa que es una tecnología ya lista para ir al mercado. La 1, 2 y 3 son muy bajas, ahí hay subvenciones muy fuertes, pero hay muchísima competencia, ¿vale? Entonces, el grado de éxito ahí es menor al 20%, dicho por el CEDETI. Hay que competir mucho. No es fácil. Y estamos hablando de muchos sectores, no solo en el nuestro, evidentemente. Entonces hay que sopesar muy bien a cuáles ir, cuándo ir, ¿vale? Y preparar el terreno con antelación, porque las convocatorias salen y en un mes tienes que presentar, ¿no? Nosotros, bueno, desde Andalucía llevamos más de 8 años con experiencia en subvenciones para el sector de la construcción. Hemos hecho proyectos IMI, hemos hecho proyectos de Fundación Biodiversidad, hemos hecho proyectos todos relacionados con la construcción muy innovadores y bueno, y en esto de la industrialización pues se abre ahora una nueva vía que creo que va a ser la más importante en los próximos años en cuanto a recepción de fondos europeos. No sé si muchas de las empresas pueden concurrir solas o alianzas, ¿no?, entre ellas para, bueno, ganar un poquito de tamaño y Sí. competir y competir, ¿no? Si son proyectos europeos ya no solo vas con asociados de aquí, sino que tienes que hacer espejos en otros países iguales para candidatarte a una convocatoria específica, desde luego. Efectivamente, es verdad que otra de las casuísticas que tenemos en España es que es un sector muy atomizado, las empresas son muy pequeñas y cuanto más pequeñas sean, más difícil es la capacidad de innovación que tienen, ¿no? Entonces, efectivamente, la asociación muchas veces es necesaria, pero hay veces que, como dice mucho Miguel, le voy a quitar la frase, que no es inventar la pólvora, que son pequeñas cositas que significan mejores competitivas. Es la cultura de la innovación dentro de cada compañía, donde todo el mundo puede aportar y bueno, pues de coger de ahí lo mejor para poder desarrollarlo, ¿no? Por poner un ejemplo, ahora mismo estamos siempre hablando de los ODS, que los tenemos muy interiorizados, ¿no? Y no sé si sabéis que empezó el año pasado la década de la acción, que llaman desde los ODS. Desde el año 2020 al año 2030 es la década donde ya sabemos lo que son los ODS, queremos ir a los ODS, pero ya es el momento de decir, venga, entre todos vamos a llevarlos adelante. Es la década de la acción, así que pues una llamada a todos a esa materia gris, esa innovación, ese desarrollo, es aquí y ahora. Bueno, hemos tocado bastantes asuntos. Y yo creo que afronta ahora mismo un reto importante. No vamos a poner plazos, ¿no?, de momento, pero 5 años podría ser
podría ser un marco mutador. O sea, creo que es un horizonte temporal para transformar. Y es el momento. Yo, para mí, considero, esto cada uno tendrá su opinión, que ya estamos todos de acuerdo. Estamos un poco ya cansados de tantos diagnósticos. Vamos a por ello, vamos a actuar. Sí, sí. Muchas gracias a todos. Bueno, y con esto, si os parece, concluimos. Gracias. Gracias.